Un tema un poco minoso, la verdad. No les voy a mentir. Siempre hablar de cáncer es un poco terrorífico, no sé si a ustedes les pasa. A mí sí, de repente es porque yo estoy entrando en eso. Pero bueno, el cáncer de pulmón es un problema no del primer mundo, no es un problema del tercer mundo, es un problema que nos atañe a todos. Aunque no lo parezca, a inicios del siglo XX el cáncer de pulmón no era tan común. Y no solo no era tan común porque no lo podían encontrar, porque no teníamos mucha radiografía, mucho menos tomografía. Esencialmente no era tan común, aunque no le parezca. Ni siquiera los casos de cáncer avanzado eran tantos como actualmente podemos encontrar. Y eso tiene relación un poco con esta ilustración que he puesto aquí. Esa es la agenda que vamos a tratar el día de hoy en este tema. Pero si es que por ahí uno es un poquito curioso, se preguntará por qué he puesto la propaganda antigua de una caja de cigarros. Entrada. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál se contiene 2 meses? La primera causa es el tabaco, ¿no? O la más asociada al menos. Y la segunda es un niño histórico porque hasta 1920 el cáncer de pulmón empezó a despuntar en el mundo y fue precisamente gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y no, esta vez la bomba atómica no tuvo mucho que ver, es por el abuso del cigarro. El cigarro en esos años se había vuelto un símbolo de estatus, un símbolo de buena vida. Los médicos aconsejaban fumar porque decían que ayudaba a bajar de peso, y de verdad ayudaba a bajar de peso, pero no de una buena manera. Claro, quita el apetito. Exacto, quita el apetito, aumenta el tránsito intestinal. No es que no tenga ese efecto, pero no es aconsejable usarlo, ¿no? Y no solo eso, para el ejército de Estados Unidos era parte de sus raciones de entretenimiento y el consumo de cajas de cigarros se disparó hasta el techo, porque también estas compañías pagaban muchos de los bonos del ejército. Entonces les convenía mantener una campaña de publicidad tal que lo que provocó fue un evento histórico. Y es lo que vemos ahora aquí. Estos dos doctores, el doctor Bradford Hill y el doctor Hall, encontraron que para la década de 1950, miren cómo cambió la epidemiología del cáncer de pulmón. La línea negra son las muertes por cáncer de pulmón. 1900, 1910, 1920, radiografías teníamos. Y toser sangre nunca fue algo sano. A partir de 1930, y todo el periodo de tiempo de la Segunda Guerra Mundial, eso se disparó y el consumo de cigarros fue a la par. Era la primera vez que alguien señalaba públicamente de que algo estaba pasando, que estaba causando que el cáncer aumentara, en este caso en la población estadounidense. No solamente el consumo de cigarros había aumentado, las muertes también. Y hasta aquí tenemos un caso de correlación, una cosa parece estar ligada a la otra, pero está causada. Estas son estadísticas que tienen acá de Perucito. ¿Okay? Es de MINSA, es de este año. Está comparando los ingresos de cáncer desde 2019 hasta el primer trimestre de 2024. Así que esto, referencia, ignórenlo, porque no es que no tengamos cáncer, es que es estar más. Entonces, hay un incremento, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, en todo lo que es cáncer en su totalidad. ¿Alguien tiene alguna pequeña idea de por qué? Una idea de por qué está aumentando tanto el cáncer en el país. Cáncer en general. Los hábitos. Estilos de vida es uno, que es muy bien que lo hayamos notado. Y lo segundo es el envejecimiento de la población. O sea, lo que hablamos o no, el país está siguiendo un curso que comenzaron a seguir Estados Unidos, Europa en los años 50, ¿no? Cambiar la pirámide poblacional de ser en pirámide, perdón, en pagoda a ser en copa. ¿No? Ahora vamos a tener más población geronte. Y a mayor cantidad de adultos mayores en una población van a haber más problemas crónicos. Y ahora como también la posibilidad de vivir más allá del tiempo que, entre comillas, deberíamos, ¿no? Como especie, también ha hecho que los problemas se vayan acumulando. Más edad, más probabilidad de cáncer, más cáncer. Entonces es un problema que está pasando. Y el tema de los hábitos de vida también es importante. Y no
cigarros, sino que, por ejemplo, para movilizarnos por las calles vamos en combis. Para comer pollo a la brasa, la pollería tiene un horno abierto. ¿Correcto? Para muchos de los trabajos que realiza la gente no hay medidas de protección personal. Y eso va desde las fábricas más grandes y prestigiosas, digamos una Ford, por ejemplo, hasta el taller que está a la vuelta de la esquina donde pueden cambiar el aire de su carro. O sea, todo eso nos expone continuamente a ciertos tóxicos. Y ahí va una cosa que probablemente no vaya tan de la mano con lo que hablamos al inicio, porque si fuera solamente el problema del cigarro con limitar el consumo o ponerle un impuesto alto al consumo, como hemos hecho acá, bastaría para bajar un poquito la incidencia, pero no es el caso. Ahora, otro problema grande que tenemos en el país es que, si se dan cuenta, el método de primer diagnóstico del cáncer es presentación clínica. En el país regularmente nosotros encontramos el cáncer cuando ya se manifestó, y creo que todos tienen la noción de que un cáncer que da síntomas es uno que ya está avanzado, así sea solamente expansión locorregional, ya está diseminado, ya se está diseminando, ya acumuló tantas mutaciones que probablemente la quimioterapia no vaya a ser tan efectiva como en algún momento pudo ser. Esa es la diferencia entre encontrar un problema temprano y un problema tarde. Esto a la larga se traduce en esto. Miren qué proporción de cáncer encontramos en estadio 0, o sea, carcinoma in situ. Solo 7%. Pero estadio 4 el 31%. Hasta estadio 1 la mayoría de los cánceres son completamente tratables. Pero la mayor proporción de la población está acá. Y la mayor proporción está acá, en estadio 4, cuando ya no hay tratamiento alguno. Ese es un problema grande que tenemos nosotros en el país, y que es algo que también se presenta en buena parte de Hispanoamérica. En ese aspecto, el cáncer de pulmón pareciera que no es tan importante en nuestro medio, ¿no? Acá hay una proporción bastante pequeña, tanto en hombres y mujeres. Pero acá hay dos fenómenos. Uno es que la proporción de cáncer de pulmón ha cambiado. Antes teníamos 10 casos de cáncer de pulmón en varones por cada caso de cáncer de pulmón en una mujer. Ahora son prácticamente 1 a 1. Y en el extranjero a veces son frecuentes en la mujer, con un mínimo margen de diferencia, pero ya estamos iguales, ¿no? Y no creo que tenga mucho que ver con la igualdad de derechos esto. Es porque, por un lado, nuestros hábitos han cambiado, ¿no? Antes, pues naturalmente por las tendencias machistas históricas que tenemos, pues la mujer no fumaba, se le prohibía fumar, o solamente para que baje de peso se lo daba, ¿no? Esas eran las tendencias antes. Ahora es normal que las chicas rebeldes no salgan a fumar, no se tapan de cuello, no tiene nada de malo. El problema es que eso también les expone a más tóxicos, ¿correcto? Cosas que antes, entre comillas, eran patrimonio, pues, bueno, ¿no? Por decirlo así. Y en segundo lugar, es que el cáncer de pulmón, a la par de todos los cánceres, sí está aumentando en frecuencia, al punto de que en este día ya ocupa el 7º lugar en morbilidad. No tenemos una tasa de prevalencia nada despreciable de 4.1 por 100.000 habitantes de cáncer de pulmón al año. Y a nivel mundial, y esto son estadísticas del INEGA, no son de Estados Unidos, España, es el segundo lugar en mortalidad en cáncer. Es el segundo cáncer que más mata en el país. Y mucho tiene que ver con que lo diagnosticamos muy tarde. El 80% de cánceres de pulmón los encontramos cuando ya están diseminados, independientemente del tipo. Y una característica que tiene el cáncer de pulmón es que es asintomático en más del 30% de casos. Esto es en salud, para que vean que no se trata de que estatus socioeconómico bajo, estatus socioeconómico alto. Todos nuestros asegurados también han presentado un incremento en la prevalencia, de 17.45 por 100.000 en el 2019 a 35.52 en el 2022. En 3 años se ha duplicado. Y al menos hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de asociación con el COVID, para echarle la culpa a los vacunas, ¿no? Todo lo que la gente sabe decir.
cáncer de pulmón es el cáncer que más mata, proporcionalmente hablando, tanto a hombres como a mujeres. La OMS también lo refuerza. El 18.7% de muertes por cáncer en el mundo son por cáncer de pulmón. Entonces ahí viene una primera pregunta. Si tanto mata, ¿por qué no hacemos algo para pararlo? ¿No? Ya está claro que lo encontramos demasiado tarde. Y lo que nosotros quisiéramos hacer, como probablemente el doctor Otoya les ha mostrado también en EPO, que también se trata de buscar pacientes con riesgo de, exactamente pasa lo mismo acá. Tenemos la posibilidad de detectarlo temprano. ¿Alguien puede decir una manera en la que podríamos hacerlo? Marcadores. Ok, es una idea, marcadores podría ser. ¿Qué más? Factores de riesgo. Factores de riesgo. Esa es una idea central. ¿Qué más? Porque estamos hablando de tamizaje. ¿Será posible? Todos sabemos que hay, por ejemplo, cáncer de próstata. ¿Cómo lo tamizamos? Correcta a partir de los 45 años. Bueno, obviamente está cambiando el favor del PSA y del papel de próstata por temas pues, que se de comodidad, pero hasta hace unos 5 años esa era la norma, porque no costaba nada. El Papa Nicolau, la tinción no cuesta mucho, y si por ahí me van entendiendo, tendríamos que usar algo que pudiésemos masificarlo a un costo mínimo para que sea rentable al Estado, para que aplicado a toda la población nos permita encontrar el problema a tiempo y tratarlo, que es lo que queremos. Queremos evitar las muertes, ya que no me queda claro que el cáncer lo encuentro tarde y mata a un montón de gente. Pero ¿por qué no puedo encontrarlo antes? Y hay una idea muy importante, factores de riesgo, que no basta con tamizar a toda la población. Eso es algo muy importante. Pero ¿qué examen podríamos usar? Porque la primera pregunta es ¿con qué? Ya el doctor nos ha mencionado a quiénes, pero ¿con qué lo podríamos hacer? ¿Qué propone? Marcadores, dijo el doctor. ¿Qué más podríamos usar? Imágenes. Imágenes. Muy bien. Y la más barata es una radiografía, ¿cierto? Actualmente una radiografía en cualquier puesto del MIMS está 20 soles. Más o menos. Probablemente con inflación 25. Pero está en un rango de 20 a 30 soles. Es un gasto pagable al menos para un buen porcentaje de la población en un mes de trabajo. Es algo que se puede cotizar. ¿Ok? Ya tenemos un con qué. Tenemos 3 ideas: radiografía, tu imagen en general, tenemos marcadores tumorales. Y cuando preguntamos a quién es, el doctor dio un punto muy importante, porque sí importa captar los factores de riesgo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dentro de los antecedentes, hemos hablado un poco del cigarro, correcto. Pero también es importante recalcar que si nosotros tenemos un antecedente de cáncer en la familia, el que sea, más aún si tenemos antecedente de un adenocarcinoma, de estómago, de endometrio, y hay ciertos factores de riesgo para que también tenga cáncer de pulmón. Si ya tuvo cáncer de pulmón antes, lamentablemente lo puede volver a tener. Sí. Ese es un factor de riesgo. Antecedentes personales, la exposición laboral, lo que les estaba comentando. Cuando ustedes pasan por la Avenida México o por acá, por el parque industrial, no sé ustedes, pero yo no he visto a muchas personas con equipo de protección. Se les ven las manos sucias, los rostros con hollín, se les ve sucio. Ellos no tienen mascarillas, no tienen lentes. Quiere decir que los trabajadores que están en las fábricas, los mecánicos en los talleres, los operarios en general están expuestos a hidrocarburos policíclicos, están expuestos a asbesto, amianto, sílica, un montón de materiales que el cuerpo no puede despachar y que acaban formando problemas pulmonares crónicos. El tabaco es otro problema. Si por ejemplo ustedes no fumasen, pero si en casa su esposa, su esposo, sus parejas o algún familiar con el que conviva fumase, ustedes tendrían riesgo de tener cáncer de pulmón. Claro que sí, un tanto menor que fumar, pero sí lo tendrían. La exposición doméstica y laboral
es un problema en la sierra del país, más que acá, bueno, también en la zona rural de Lima, cocinar con biomasa, la quema de leña, la quema de basura. Porque no solamente están quemando papelitos, están quemando plástico, hasta el latón, que no se va a derretir, pero el latón es una aleación, va a hacer saltar esquirlas también de otro tipo de materiales, y eso lo acaban aspirando las personas. Y esto no es una cuestión de un día, es todos los días. Estamos en el tráfico, tomamos los chinos para ir a Lima Centro por algún trámite, y mientras tanto nos estamos tragando todo el humo que está ahí en la calle. Y sí, la combustión del diésel también produce químicos que pueden generar cáncer de pulmón. Ahora, es como cualquier libro donde les voy a decir la única manera de no tener cáncer es no nacer. Es esencialmente eso. El tema es que si nosotros tuviésemos buenos hábitos de vida, si nosotros nos cuidásemos, evitásemos fumar, y también, aunque no lo crean, evitásemos el alcohol, que no tiene un vínculo directo con el cáncer de pulmón, pero la inflamación producida por el alcohol en consumo excesivo sí produce una mayor expresión de oncogenes. O sea, el riesgo de cáncer en general aumenta, no solamente el cáncer de hígado. Las cosas podrían cambiar mucho. Sobrepeso, obesidad no influye tanto en el cáncer de pulmón, no se ha encontrado un vínculo directo. Infecciones, ninguna en particular, excepto una, la tuberculosis. No porque la tuberculosis lo cause, sino porque la tuberculosis deja secuelas. Y entre las enfermedades previas están todas las enfermedades pulmonares crónicas. En Estados Unidos pesa más el EPO. Acá pesa un poco más la tuberculosis y en general todas las fibrosis pulmonares. No fibrosis con la enfermedad fibrosis pulmonar idiopática. Me refiero, por ejemplo, a una neumoconiosis, cual sea, hasta la antracosis, silicosis, etc., va a producir fibrosis. La tuberculosis va a dejar una secuela fibrótica. La inflamación crónica y la presencia de macrófagos permanentemente activados en un sitio de daño o reparación pueden propiciar que aparezca metaplasia y luego displasia a nivel del tejido pulmonar y aparece un cáncer. Y eso sí está comprobado. El asma no está asociado. Y entre algunos virus que pueden estar, el VIH a la cabeza pone en riesgo a todo el mundo de cualquier tipo de cáncer. Así que ese es un factor ubicuo. Pero curiosamente en algunos tipos de cáncer de pulmón se ha encontrado material genético de Epstein-Barr y de papilomavirus. Curioso. Lo que habíamos conversado antes, el tabaco es el principal factor de riesgo, esto donde lo veamos, es el principal y el más estudiado, no es el único, como hemos visto, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que más fácilmente podemos controlar, ¿no? Si bien es cierto que antes los médicos animaban a que uno fume, ahora la sociedad está obligada a colocar un aviso en la parte de atrás de las cajetillas que dicen, por si acaso, el cigarro mata. O sea, si quieres, mátate, pero toma conciencia de que si fumas te pueden pasar cosas malas. Entonces, esto ya es un tanto obvio, es un estudio del 93, pero sumado a lo que ya vimos, es obvio que una persona que fuma tiene una altísima probabilidad de presentar cáncer y de morir por cáncer que aquellos que lo abandonaron a determinadas edades. Ahora, mientras más tarde lo abandones, más fácil es que te dé igual cáncer de pulmón. Pero si lo abandonas más allá de 15 años, teóricamente tu riesgo disminuye. Nunca baja al 100%. O sea, nunca baja al 100%. Pero baja bastante. Y el cigarro, bueno, parte de los experimentos que se hicieron entre los mártires animalitos, en estudios que incluían encontrar el vínculo causal, no solamente correlativo del tabaquismo con el cáncer, fue ser liofilizados de cigarros en la piel de animales en el año 1950. Y se vio que nosotros cuando fumamos, no sé si la mayoría habrán probado muchos cigarros, espero que no, pero es que sí. Fumamos o hemos fumado más alquitrán que tabaco, porque en Estados Unidos se puso de moda en la Segunda Guerra Mundial el refinamiento del tabaco para darle sabor. Y ahí salieron los famosos Lucky Strike, que hasta ahora lo seguimos consumiendo. Es el que más se consume. ¿Cuál es el problema? Como les digo, es más alquitrán y más residuos que tabaco realmente lo que la gente está fumando. Y adivinen qué, al ponérselo por un
par de meses en la piel de los ratones, sí crecen tumores. Posteriormente se vio que sí crecía en células pulmonares. El vínculo causal estaba completamente demostrado. ¿Y por qué? Aquí está el por qué. No le vamos a dar vueltas a todo, pero el tabaco no solamente altera las barreras de protección del pulmón, las barreras naturales, no solamente las enriquece. La agresión de estos químicos y la inflamación producto, uno, de las cenizas, porque no es que solamente jales un mito, y la aspereza, por así decirlo, porque es aire seco y caliente, va a agredir a la mucosa crónicamente y va a causar primero metaplasia y luego displasia, y todo lo que dice acá. Se inhiben genes promotores de respuesta inmune. Si no hay respuesta inmune, no hay represión tumoral. Aumenta la vasoconstricción. Para la alteración de la vasoconstricción, no está bien irrigado, hay hipoxia. No hay hipoxia y activación de oncogenes. Hay exudado alveolar. Bueno, esto más tiene que ver con la bronquitis crónica y el edema. Alteración del intercambio gaseoso, también porque el intersticio se inflama. Hay necrosis, y donde hay necrosis hay muerte, donde hay muerte hay inflamación, y estamos repitiendo el mismo ciclo. Entonces, este tejido pseudo-estratificado que tenemos todos en nuestra vía respiratoria va a comenzar a cambiar. Este es un resumen de todos los factores de riesgo aparte del cigarro que pueden causarlo, y están separados en nuestra sesión laboral, que va desde el asbesto hasta los residuos de la conversión de diésel. Aquí no tenemos tanta radiación pues radiactiva, ¿no? Pero en Europa, como vamos a ver un poquito más adelante, y bueno, les voy a adelantar el dato, el cáncer menos asociado al tabaco es el más común en el mundo. Y precisamente es por la proliferación del uso de energía nuclear. Y mucho tuvo que ver el accidente de la planta nuclear de Chernobyl. Así es, somos expertos en destruir a la humanidad por nuestra propia mano. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, quiere decir que en cualquier lugar donde se produzcan pinturas, tintes o quema de productos químicos, plásticos, incluso residuos de combustión diésel, todo esto influye. Y también las enfermedades pulmonares crónicas, y que también vamos a colocar a la malnutrición. Como les menciono, no hay un vínculo directo, pero sabemos que la obesidad, el sobrepeso y también la desnutrición dotan al cuerpo de menos capacidad de reacción contra radicales libres y para regular el interno. Lo que quiere decir que si aparecen tumores, pues nada los va a combatir. Volviendo a la pregunta inicial, pues en efecto ya se intentó, y no se intentó solo una vez, se intentó varias veces, usar radiografías para intentar encontrar tumores antes de que se hicieran demasiado grandes. Uno de los estudios más grandes fue el PLCO. Antes de este estudio, lo que se solía usar para analizar el cáncer de pulmón era al azar a las personas, aplicarles una radiografía y hacer citología de esputo. No era para nada rentable, así que empezaron a seguir intentos de poder tamizar a la población. Pero adivinen qué, esos sí son 10 centros de salud, más de 154.000 pacientes. Agarraron como factor de riesgo único la edad, un reclutamiento bastante largo y un seguimiento por 14 años. Y si miran la curva, la mortalidad no cambió para nada. Está casi parejo. La cantidad de gente que le sacaron radiografías y se murió de cáncer es casi igual a la que no le sacaron radiografías y se murió de cáncer. A los 6 años hubo cierto sesgo estadístico en realidad, que aparecía demostrar que cambiaba la mortalidad a los 6 años de tamizaje. Pero luego se vio que realmente sí, el efecto de usar radiografías para tamizar a la población en general era efectivo. Hasta este momento, el sistema de salud de Estados Unidos perdió la esperanza y sí salió una directiva que decía: no tiene sentido, abandonen todo intento de tamizar el cáncer de pulmón. Sí, es así. Pero si somos críticos, y eso obviamente lo vemos a posteriori, la sensibilidad de una radiografía de tórax para encontrar un tumor pulmonar es demasiado pobre. No solamente el rendimiento de la persona, del examen como tal, sino de la experticia de la persona que lo lee. Y si una persona experta solo llega al 35% de sensibilidad, imagínense nosotros, que estamos aprendiendo continuamente, porque todavía no llegamos a los 50 años de ejercicio profesional, ¿verdad? Quiere decir que el rendimiento de una radiografía es pues
pobre para encontrar un tumor a tiempo. Y es que de verdad sí los podemos ver, ¿no? Que por ejemplo hay una masa, acá hay otra masa, y acá hay otra. Pero ¿cuál es el problema de esta radiografía? Que ya encontré 3 masas, este tumor ya está diseminado. Para el momento en que pude encontrar este tumor, ya estaba aquí y ya estaba acá. Este es un cáncer de pulmón, muy probablemente un adenocarcinoma, si es que esta fue la lesión primaria porque es periférica. Que ya está al otro lado del pulmón. Ya pasó los ganglios de acá y se fue para este lado. Este ya es un estadio 3. Ya no lo puedo operar. Este paciente no se va a salvar. Este tiene un poquito menos. Acá tiene su masa principal y acá hay un ganglio enorme. Y acá, bueno, este no parecía. Este es un estadio 2. Podría salvarse. Podría. Si es que no tiene otros ganglios más que no podemos ver en la radiografía. Generalmente los encontramos cuando ya han pasado como en la primera radiografía y cuando vemos cosas así. Acá hay un derrame pleural. 15% de los cánceres pulmonares comienzan con un derrame pleural y para entonces ya es tarde. Y aquí ya comenzó con una atelectasia. Acá algún tumor o ha comprimido un bronquio o ha comprimido un segmento vascular y eso está atelectasiado. Ya no tiene mucho sentido que lo traten. Acá está una sombra. Entonces, pasados más de 10 años, se intentó hacer un nuevo intento, esta vez con tomografías. Con la pregunta de la citología y de los marcadores, lamentablemente no tenemos marcadores muy específicos para cáncer de pulmón. Entonces, si yo saco por ejemplo un CA125 y sale positivo, puede ser pulmón, puede ser ovario, puede ser estómago, también puede ser páncreas. O también puede ser que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. No es muy viable. Por ese motivo no se usan marcadores. En el caso de la imagen se tomó como que era lo más factible de usar. Tenía sentido. Y este estudio del National Lung Screening Trial usó tomografías de baja potencia con menos radiación para tamizar a más de 53.000 pacientes con el mismo criterio de edad, pero le agregó algo, un factor de riesgo. Aumentó la sensibilidad del estudio. Ya no era cualquiera, eran fumadores, y no cualquier tipo de fumadores pesados. Y las tres rondas de tamizaje encontraron un buen rango de pacientes positivos y con una buena tasa de ellos con lesiones que podían ser positivos o negativos. ¿Cuál fue el problema? Que el 23% de ellos no eran lesiones tumorales, eran ganglios y granulomas. Ahora, es que imaginen luego un paciente peruano. Acá tenemos granulomas hasta para regalar. Tenemos tuberculosis, tenemos hongos en la selva, en todos sitios. Nosotros podemos tener nódulos pulmonares y no son tumores, no necesariamente. La mortalidad salió con 6.7%, sí, porque efectivamente se encontraron más. La tomografía era más eficiente, 1000 veces más eficiente. Y aunque no sirviese para diagnosticar el cáncer pulmonar, porque en efecto una tomografía solo te dice que tienes una masa y nada más, significaba que si no encuentras nada en la tomografía, el paciente se salva. Es lo que te dice ese valor predictivo negativo. El problema grande de la estadística de este estudio es que el número necesario a tratar es 1 en 320. Es decir, que de 320 tomografías que sacamos, solo una encontró un problema. La tomografía más barata en el país está a 250 soles, en Quito, que es de pésima calidad. Ya no quieren maltratar, si quieren hacer un poquito más, 300 soles. 300 soles por 320. Son más de 90.000 soles. 90.000 soles para encontrar un solo paciente con cáncer. El Estado no puede asumir ese tipo de gastos, porque el beneficio poblacional no es mucho. No sirve como tamizaje. No para aplicarlo a la población. Es por eso que ni en Estados Unidos hay programas de tamizaje generalizados, porque no son costo efectivos. No es que no sirva, bajó la mortalidad, es lo que queríamos, pero no cambia mucho las cosas. Lo que sí nos importa son los criterios de selección, y el cambio fue muy obvio. Ya no era solamente la edad, teníamos un factor de riesgo importante.
y que el tamizaje seriado no servía. Esas son las conclusiones de los estudios. Y poco a poco se fue estandarizando, y eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Más de 55 años entran criterios de selección para hacer una tomografía de descarga. Es fumador pesado, varía un poco, algunos dicen 20 Pap-Gier, otros dicen 30 Pap-Gier, lo aceptado internacionalmente es 30. Así que si alguien les pregunta en el examen, tal vez sea yo. 55 años y 30 Pap-Gier. ¿Y el sexo? El sexo no es relevante, al menos en estos primeros criterios. Pero para la estadística general, o sea, para epidemiología, generalmente el sexo masculino tiene un poco más de riesgo. Y el sexo femenino solo tiene más riesgo para adenocarcinoma y para lo que es búsqueda de nódulos pulmonares solitarios. Una consulta Sí. técnica. Cuando dicen 30 paquetes, cada paquete se habla de 20 cigarrillos. 20 cigarrillos, el número estándar, sí, 20. 20 cigarros. Ajá. De esa manera sacamos un cociente, el número de cigarrillos varíamos con 9 paquetes y por año, más o menos algún. Pero sí, el número estándar son 20 cigarrillos. Esa es una medida que se sacó hace. Y hasta ahora no la abandonamos porque es un buen índice. Entonces no se olviden de eso. Si más de 55 años, mayor o igual a 30 Pap-Gier, o sea, más de 30 paquetes año, que haya abandonado el tabaco hace no menos de 15 años. Si el paciente ya abandonó hace más de 15 años el tabaco, ya no entra en esa selección. Y ya se considera que teóricamente está fuera de riesgo. Y estoy seguro que lo he escuchado alguna vez, que dejas de fumar por 10 años y más o menos tu riesgo cardiovascular y de cáncer disminuye. En efecto, así es. Más precisamente, 15 años. Tiene que estar sano. Si tú ya tienes hemoptisis, yo ya no te quiero tamizar nada, yo quiero diagnosticar. Tiene que estar sano el paciente. Factores de riesgo, pero sano. Si no, no es tamizar y es diagnóstico. Y finalmente, paramos el seguimiento cuando ya es muy mayor de edad, cuando la expectativa de vida es pobre. Esto es muy variable, ¿no? Estas son cuestiones del estudio, son limitaciones para no hacer una población de 15.000 pacientes. O que alcance el tiempo de abandono de 15 años en el transcurso del seguimiento. Y por encima de todo, el paciente tiene que estar de acuerdo. Yo no lo puedo obligar a gastar en una tomografía si no quiere. Entonces, tomando en cuenta esto, hay un montón de guías, pero por guías no quiere decir políticas, por si acaso. Guía no es lo mismo que política de salud. Guía es una recomendación de la sociedad científica. Política de salud es una estrategia del Estado. Y no hay estrategia. Estos protocolos sugieren que tomando en cuenta esos factores de riesgo, y de nuevo recalco, acá por ejemplo el NSSN dice más de 50 años y más de 20 Pap-Gier. Varía de sociedad a sociedad. Queremos ser un poco más estrictos, más de 55 años, más de 30 Pap-Gier. Cumple criterios de selección. Es un paciente de alto riesgo. Pasa un programa de tamizaje, se le saca una tomografía. No cumple estos factores de riesgo, es de bajo riesgo. Antes había 5 categorías, ahora son solo 2. Pero ha fumado hasta hace menos de 15 años, está expuesto crónicamente, tiene factores de riesgo importantes, pasa hacia de alto riesgo. Por ejemplo, un paciente peruano tiene 56 años y ha tenido tuberculosis, tiene una secuela. Sí pasa tamizar, porque tiene un factor importante, tiene una enfermedad fibrosante, secuela de una infección pulmonar crónica. Naturalmente puede llegar a presentar lesiones sugestivas, sí hay que ahondarlo dependiendo de las características. Pero si el paciente no tiene bajo riesgo, sale de los criterios de selección, pues no hace falta hacerle tamizajes, no hay que sacarle ningún tipo de tomografías, no haría falta. Si al final es atención privada y quiere que le saques la tomografía, bueno, a veces el sistema privado funciona así. El cliente siempre tiene una razón, es distinto cuando trabajas para el Estado. Pero idealmente un paciente de bajo riesgo no debería gastar en esos exámenes. Ahora, si encuentro una lesión, me interesa saber el tamaño. Y no solo el tamaño, sino la localización. Ahora, encuentro una masa dentro del parénquima pulmonar. Si es menor de 6 milímetros y es una lesión sospechosa en un paciente de riesgo, lo tamizo de nuevo en un año. Entre 6 y 8 milímetros, dentro de 6 meses. De 8 a 15 milímetros, 3 meses. Y si el paciente es de alto riesgo, tiene muchos factores de riesgo, podemos considerar hacer un estudio diagnóstico, un PET.
para diagnóstico de cáncer siempre es biopsia. Pero si tenemos algo que nos salve el esfuerzo de clavarle una aguja en el paciente a través del tórax o hacer una fibrobroncoscopía, el PET es la mejor elección. ¿Cuál es el problema? Que no lo tenemos nosotros en el Perú a disponibilidad en todo sitio. En el salud es un poquito más. En el MINSA no funciona tanto, pero todos los hospitales tienen un especialista en medicina nuclear, aunque sea por obligación. Entonces deberíamos generalizar esto. En el INEXI sí es, y creo que en el Revalente también. Si es más de 15 milímetros, ya directamente pasa a estudios diagnósticos si es que el paciente tiene alta sospecha de cáncer pulmonar. No les menciono, los factores de riesgo son muy importantes. La tomografía solo te dice que tienes una masa allí, pero no te dice nada más. Si las características del paciente elevan la sospecha, ya deberíamos pasar directamente a una biopsia. Nos olvidamos del PET. Directo al examen invasivo. Porque si no es cáncer, pero tiene una lesión sospechosa, hay que volverlo a citar dentro de un año. Pero si es cáncer, pasa a tratamiento. Todo esto cambia brutalmente cuando detectamos la masa dentro del bronquio. Y en la tomografía se puede ver cuando colapsa el bronquio o lo está ocupando. Si hay una masa endobronquial, se tiene que hacer al mes una nueva tomografía y viene la consideración después de toser para permitir ver si hay algún tipo de imagen pulmonar agregada. Generalmente aparecen mosaicos y revelan enfermedades crónicas que más amparan el riesgo de cáncer. Si no hay cambios en la imagen, si no resuelve, broncoscopía. Y broncoscopía siempre es más biopsia. No se olviden que toda lesión endobronquial eventualmente va a ser un tumor epidermoide o un tumor neuroendocrino. Ahora, es muy distinto cuando hablamos de una masa pulmonar cualquiera a un nódulo pulmonar solitario, que es otro fenómeno completamente distinto. El nódulo pulmonar solitario es un hallazgo incidental. Te saco una tomografía porque, qué sé yo, quería, no sé, ver tus costillas, te fracturaste y encontré un nódulo. Encuentro una opacidad de 30 milímetros, miren, no es 6, no es 8, es un paciente sin factores de riesgo, un paciente X al que le encontramos un tumorcito de 30 milímetros. Eso lo puede tener cualquiera. Es más, acá en países de alta prevalencia de TB y hongos, es 90% benigno. Pero en otros lugares el cáncer es la primera causa. Es por eso que este fenómeno es muy importante, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Acá, por esto, no es tan fácil de seguir. Casi todos los pacientes que entran en seguimiento por nódulo pulmonar se van a su casa tranquilamente a pasar un año. Aquí es otra gama de factores de riesgo. La edad cambia, 35 años, sexo femenino, raza negra. ¿Y por qué? Porque el cáncer que se va a encontrar a partir del nódulo pulmonar solitario es el adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma es el único que es más frecuente en mujeres, no necesariamente asociado a tabaco, y sí es relativamente más frecuente en la raza negra. Por ese motivo es que le hacemos tanta chacha a este problema. ¿Qué es lo que nos importa ver del nódulo? Localización. Si es subpleural no nos importa tanto, es muy probable que sea un proceso infeccioso que ha quedado ahí encapsulado. Generalmente son hongos. Si es en el lóbulo superior, es muy sugestivo de un tumor maligno. Tamaño, mayor a 3 centímetros, sugestivo de un tumor maligno. Hasta aquí es sugestivo. Bordes irregulares ospiculados o calcificaciones y es casi cancelativo de que es un tumor maligno. Finalmente, si hay cavitación, es sólido y ese crecimiento lento completa el espectro. Esto es lo más posible un carcinoma pulmonar. Pero si es todo lo contrario, tenemos que mirar rápido. Todo esto puede ser. Tuberculosis tenemos, check. Micobacterias atípicas también tenemos, en la selva tenemos un montón. Fiebre Q no tenemos. Nocardia, sí tenemos. Brucela, claro que tenemos. Histoplasma, también tenemos, es un hongo cosmopolita. Aspergillus, en nuestras casas tenemos Aspergillus para regalar. Oxides, nuestros aerogrinos. Equinococcus, por supuesto que tenemos. Hay un montón de cosas que pueden ser. Miren, hasta acá hasta vasculitis pueden aparecer. O sea, un nódulo solo es muy antojadizo en el diagnóstico. Ahora una cosa pues es ver esto, un nódulo subsólido,
componente duro, ¿no? Una bolita blanca, rodeada de un componente de halo, de un halo de vidrio esfoliado, que es un nódulo sólido, semisólido. Generalmente son benignos, generalmente anuncian que hay un proceso inflamatorio agudo. Pero si es sólido y para el colmo especulado, irregular, tracciona un poco el tejido fibroso del pulmón, eso muy probablemente es el tumor. Y las características de seguimiento también son distintas, pero esto no es un menester de esta charla. Va a estar acá para que lo revisen en las diapositivas, pero ahorita esto no es uno de los objetivos de la clase. Lo puse porque de todas maneras tenían que diferenciar entre masa pulmonar de riesgo y nódulo pulmonar solitario, que son cosas muy distintas. Lo del nódulo pulmonar solitario no es tamizaje, es un diagnóstico incidental. El tamizaje dirigido es otra cosa, por si acaso. Ahora, el cuadro clínico. Porque bueno, ya no me interesa tamizarlo, ya vimos por qué no es tan viable. Sería bueno, pero no es tan viable. Pero igual lo quiero encontrar. Tenemos dos escenarios. Tenemos un tumor primario y metástasis. Los cánceres de pulmón metastatizan muy rápidamente. Los encontramos tan tarde que el tumor ya pasó al cerebro antes de que hayamos sacado la primera tomografía de tórax. Nos interesa saber si los síntomas que está presentando son paralización intratorácica, extratorácica o paraneoplásicos. El cáncer de pulmón es el segundo cáncer que tiene más síndromes paraneoplásicos a nivel general. Solamente le gana el cáncer de páncreas. Eso quiere decir que muy probablemente encontremos toda una gama de síntomas en los pacientes que, por ejemplo, por decirles, puede llevar un abuelito con el sodio bajo, que más que un problema renal puede acabar siendo un cáncer de pulmón que se está manifestando a través de una secreción inadecuada de hormona tiroidea, por ejemplo. Esta es la triada clásica del cáncer pulmonar: tos, disnea, hemoptisis. Pero yo como buen peruano miro esto y digo, tuberculosis. El cáncer de pulmón se nos pasa por las narices. ¿Por qué? Porque la TB mata más. Pero se parecen tanto. Dolor torácico, pérdida de peso, sí puede aparecer, pero también son síntomas muy difusos. Miren acá, es un estudio hecho en Estados Unidos. La proporción de síntomas, por ejemplo, la tos, 82% de pacientes con cáncer de pulmón, independientemente del estadio, tienen tos, pero también el 24% de pacientes control, o sea, de los que no tenían cáncer de pulmón. Sí, una diferencia grande entre uno y otro, pero lo que voy es que si yo te veo tosiendo, yo no te voy a enseñar que tienes cáncer, ¿verdad? No me basta la tos. Disnea, 73% lo tiene, pero también el 23% de pacientes. Puede tener cualquier otra cosa. O sea, yo veo una persona que tiene disnea de esfuerzo y le voy a decir que tiene cáncer. No, ¿verdad? Puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser médico, tantas cosas. Si nos vamos más abajo y poco a poco agarrando los síntomas cada vez más específicos, por ejemplo, la hemoptisis, el único síntoma específico probablemente de acá, está presente en el 16% de pacientes con cáncer de pulmón y solo en el 1% de controles. Y es que no creo que en ninguna parte de la Tierra sea sano toser sano. Pero si somos críticos con esto, acá, acropatias, 5% de los casos sin ninguno de los controles, obvio, nadie se le ponen las dos así de la nada. Mientras las adenopatías, 21% en paciente control, caso, solo 1.5% en control. Ahí sí se nota una diferencia estadísticamente amplia. ¿Pero por qué? Porque son síntomas ya avanzados. Si tú tienes tos y adenomegalias, ya tengo que empezar a pensar que puede haber un tumor. Y si eres una mujer en edad reproductiva, tengo que empezar a buscar vasculitis o lupus. Pero de antemano ya aparece el cáncer de pulmón como una posibilidad. Si te veo con acropaquias, algo está pasando en tus pulmones, en tu hígado. También un montón de causas. Ya hay que empezar a considerarlo. Pero antes, con síntomas generales, si nos ponemos a pensar cuántos pacientes con cáncer de pulmón se nos están pasando por nariz y no nos damos cuenta. Si somos aún más específicos, si nos damos un análisis multivariado y cambia los factores de riesgo, cambia la inclinación del odds ratio, uno ya no tiene tanto impacto, que una vez filtrados todos los intervinientes nos vamos para acá.
Una persona con macroplaquias tiene 50 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que alguien que no lo tiene. Pero eso ya ocurre tarde. Ganglios, 5 veces más riesgo. La tos, bueno, 4 veces más riesgo. Naturalmente, una persona que tose y hemoptiza va a tener más riesgo que una persona que no lo tiene. Pero los factores de mayor peso, al menos hasta donde da la significancia estadística, esperamos a que sea demasiado tarde. Y eso se ve reflejado en nuestra realidad. En Estados Unidos y Europa y en Japón, el 20% de pacientes con cáncer de pulmón son asintomáticos, los encuentran asintomáticos. Nosotros el 2.8%, y esto es en el INEM, donde hay puro oncólogo, donde almuerzan, cenan, desayunan cáncer. Si ellos no lo encuentran a tiempo, nosotros los clínicos regulares, maldición. Ahí sí, claro, la tos, el dolor torácico, la disnea, todo es también prevalente, pero lo que importa es que solo el 2.8% los encontramos asintomáticos, lo que quiere decir que ya lo encontramos demasiado tarde y esos pacientes no van a tener tratamiento curativo, que desearíamos que tuvieran. Ok, entonces si hablamos de síntomas asociados al tumor primario, tos, disnea y hemoptisis siguen siendo los principales. Tos, principalmente los tumores centrales que invaden los bronquios. Comprimen, invaden, van a producir tos. Disnea, puede haber ocupación, puede haber compresión. Hemoptisis, todo tumor que invade un bronquio va a hacerlo sangrar. La hemoptisis, el paciente con cáncer de pulmón es leve a moderada. Quiere decir que en promedio no va a botar más sangre de la palma de su mano. Si un paciente viene por hemoptisis masiva y se le encuentra una masa, muy probablemente lleve una fístula broncovascular. Y ese paciente se va a morir ahogado en su sangre. Lamentablemente, si se hace el diagnóstico de cáncer en un paciente de ese tipo, no va a pasar a lobectomía con intenciones curativas. Probablemente se intente embolizar la arteria, si es que llega a tiempo, pero como trabaja en el sistema de salud, un paciente que llega con disnea masiva por ese tipo de complicaciones generalmente no sabe de shock. La distensión intratorácica, y lo más característico, el dolor torácico, lo que vimos, tumores que ya aparecen como un derrame pleural, van a tener dolor torácico por invasión de la pared. Disfonía, si es que ya llegan a presentar ganglios o extensión hacia el cuello, comprimen el laringe recurrente, disfonía, y sigue una masa compresiva, disfagia, derrame pericárdico, derrame pleural y el tumor de Pancoast, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es algo muy característico del carcinoma epidermoide. Si hablamos de sección intratorácica, el campeón acá es el cáncer de células pequeñas, es el que más rápido hace diseminación a distancia. Huesos, hígado, cerebro. En frecuencia, el cerebro y huesos están a la cabeza. Cerebro 10-40%, huesos 30%, hígado y suprarrenales hasta el 10%. Se disemina con mucha facilidad. El problema del cáncer de células pequeñas es que cuando lo encontraste ya está por todo tu cuerpo. A diferencia del adenocarcinoma y el epidermoide, que todavía te da cierta chance de tratar. Respecto de los síndromes paraneoplásicos, como les digo, tienen todas estas posibilidades. Los más frecuentes, la secreción inadecuada de hormona antidiurética, o hiponatremia paraneoplásica, el síndrome de Cushing, que me equivoqué, no es hipercalcitonemia, es hipercalcemia, no metastásica, porque es por elevación del PTHRP, peptido parecido a la hormona. El síndrome de Lambert-Eaton, la osteopatía hipertrófica, que a la larga se va a acabar manifestando como macrofagias, y los síndromes de Fromm, anorexia y catexia, y finalmente tromboflebitis. No se olviden que este tipo de tumores, dentro de los síndromes paraneoplásicos al menos más comunes, son los que más rápido adelgazan al paciente. El cáncer de pulmón muy rápidamente lo consume el paciente, casi tan rápido como el cáncer de páncreas. Igual que el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón, sobre todo el adenocarcinoma, se asocia a alta frecuencia de trombosis. Y estos de acá, los de tipo endocrinológico, tienen mucho que ver la hipercalcemia con el carcinoma epidermoide, el Cushing y el SCAT, con el cáncer de células pequeñas. Entonces, ya vimos que el examen físico solamente nos permite encontrarlo tarde. Entonces, si me da una bajísima probabilidad preprueba para pedir una tomografía a un paciente como tal, alguien tosiendo no le voy a pedir una tomografía de frente. ¿Para qué lo quiero?
Esencialmente para dos cosas. Porque si bien es cierto que no me va a permitir encontrar el cáncer a tiempo, me va a permitir escapar metástasis. Como les mencioné, si uno de ustedes tose y tiene adenomegalia, ya me sugiere que si hay un tumor ya está diseminado. Pero si no lo tiene, podría ser una buena señal. Ya tenemos un cierto esquema para tratar y avanzar con este paciente. Y por otro lado, un alto valor predictivo negativo. Si tu paciente no tiene síntomas y tiene imágenes negativas, pues está sano. Así tenga factores de riesgo. No tienes que seguir revisando, no tienes que seguir citando para controlarlo. Es por eso también que todos los pacientes que tienen algún síntoma salen de cualquier tipo de aprendizaje. Respecto de la clasificación, pues como ven es una familia extremadamente larga. Pero no nos interesa verlos absolutamente a todos ellos porque el comportamiento de sus agrupaciones son muy parecidos. Y es que lo que les mencionaba aquí, esto es el INEM nuevamente, el cáncer de pulmón más frecuente en nuestro medio es el adenocarcinoma. Que curiosamente es en mujeres mayores, no fumadoras. Entonces, me refiero por epidemiología, ¿no? Porque le puede dar a hombre o mujer que no fuma. Casi el 70%. Y el epidermoide y las células pequeñas que son asociados al tabaco son pocos. Y es que en realidad la sociedad peruana no es una sociedad de fumadores. Acá no se fuma tanto. Ustedes viajan a España, a Francia, todo apesta a cigarro. Sí, es muy bonito pasear por allá y todo, pero el lugar al que vayan apesta a cigarro. La gente fuma hasta por gusto, porque es algo cultural. O sí deben haber visto incluso también por acá, cuando viajan gringos y están todos con su cigarro en la boca. Es algo crónico, es algo cultural de ellos. No lo dejan. ¿No? Entonces por eso para ellos es un poco más alta esta frecuencia, para nosotros es menos. Y aún así, en Estados Unidos y Europa también el adenocarcinoma sigue siendo más importante. Cosas raras de la vida. Entonces, lo que nos interesa no es ver la tremenda clasificación histológica, nos interesa ver más la clasificación clínica. Como les mencionaba, el tumor de células pequeñas y los tumores de células no pequeñas se han dividido así porque el curso clínico es muy distinto el uno del otro. El cáncer de células pequeñas avanza excesivamente rápido, el cáncer de células pequeñas no avisa y cuando da síntomas, generalmente ya el paciente presenta convulsiones, ya está presentando hiponatremia, ya está engordando, Cushing, es un paciente que ya hizo metástasis a muchas partes. Los tumores de células no pequeñas, en donde están todos los demás, avanzan un tanto más lento, tienen factores de riesgo más predecibles y son más fáciles de tratar. Sobre todo el adenocarcinoma, que es el más resecable de todos. En las células grandes está muy emparentado con las células pequeñas, antes pertenecían a una sola familia. Eran los tumores anaplásicos del pulmón, porque son indiferenciados. Y ambos tienen muy mal pronóstico, pero este es más lento. No solo es menos, no solo es es menos frecuente, también es más lento para matar, es más fácil de tratar, por así decirlo. Este no. A este lo puede encontrar todavía en un estadio 2 si tengo suerte. A este casi siempre lo vamos a encontrar en estadio 3-4. Y el epidermoide también es sumamente predecible porque es el que da más síntomas. El que más tose, el que más hemoptiza, el que más adelgaza generalmente es el epidermoide. Muy de la parejita con el adenocarcinoma. La diferencia es que el adenocarcinoma es en el 80% de casos asintomático. Esa diferencia, no da síntomas. Generalmente el síntoma que da el adenocarcinoma primero es disnea, pero porque ya hay un derrame pleural o da dolor torácico. El epidermoide comienza a avisar primero, es la ventaja que tiene. Y por suerte también es relativamente frecuente para la epidemiología general. Entonces no se olviden, lo que nos importa acá es células pequeñas y células no pequeñas. Y entre las células no pequeñas, epidermoide, células grandes y adenocarcinoma. De todos estos, los tumores centrales, o sea, peribronquiales, del epidermoide y de las células pequeñas, y algunos casos de células grandes. Y los periféricos, casi únicamente el adenocarcinoma. Y no les repito, es por eso que este tipo de tumores son los que le han dado la importancia tan grande al nódulo pulmonar solitario y por eso es que tanto se estudia en el extranjero. Cosas breves de características principales de los tres tipos de tumores principales. El adenocarcinoma, mutaciones bien definidas, ya mencionamos, sexo femenino, aproximadamente 70 años, menos asociado a tabaco. Se caracteriza por ser un nódulo o una masa periférica, ya acá es la imagen clásica, que puede estar cavitada, y aquí está cavitada.
este huequito que vemos acá, ¿no? Algunas variantes de adenocarcinoma, que son como 20, pueden aparecer en cicatrices que les estaba mencionando. Cualquier cicatriz fibrótica puede dar origen, principalmente a la variante adenoescamosa. Este tumor tiene una bondad, y es que si aparece cerca de las fisuras, es potencialmente resecable aún en estadios avanzados. Esa es una bondad que tiene. Es el único tumor que si está en estadio 3A, puede potencialmente ser resecable. Tiene tratamiento quirúrgico. Podría. El resto tiene que ser agarrados en estadio 1 y hasta 2, como vamos a ver más adelante. Lesiones preinvasivas, como mencionamos, hiperplasia adenomatosa, en este caso de crecimiento de neumocitos tipo 2 o células claras, que van a dar origen a un sobrecrecimiento de células de tipo glandular, que en algunos casos van a acumular mucina y en otros casos no. Y las variantes mucinosas son las más malignas. ¿Ya? Entonces, los demás, acinar, papilar, todos ellos son menos malignos, por así decirlo, tienen mejor pronóstico. Su diseminación principalmente a pleura y a pared torácica, y un porcentaje más pequeño de glándulas mediastinales. Estos no siempre saben invadir la pared, el mediastino, no es muy frecuente. Y entre los síndromes paraneoplásicos, el más característico, la estratigrafía hipertrófica, las acroplagias también, y la trombofilia. Esos pacientes rápidamente hacen trombosis. La sobrevida con tratamiento suele ser bastante buena porque es un cáncer que avanza bastante lento. Este es el cáncer que más frecuentemente se encuentra en estadios tempranos, aunque sea accidentalmente. Nuevamente les repito, este detalle. Si es que aparece una masa solitaria, aparentemente periférica, que es sugestivo de un adenocarcinoma, siempre tiene que buscarse en otras partes del cuerpo que no haya un tumor primario de tipo adenomatoso. Principalmente tiroides, riñón, glándulas salivales, ovario y vesícula biliar. Ahí podríamos agregarle también estómago. Tumores en el pulmón no siempre van a ser primarios. La gran mayoría de veces, al menos de lo que se ve en los hospitales, son secundarios. Y generalmente son estos. Así que siempre denle una escaneada a todo el cuerpo. No saben si ese cáncer de pulmón que parece que han encontrado realmente es un cáncer de vesícula biliar, que se lo vuelve peor. Finalmente, variantes de mal pronóstico, la sólida y el mucinoso. Y el mucinoso tiene por característica algo bastante cruel, y es que, si bien es cierto, forma una masa sólida, alrededor de esta puede provocar ese tipo de imagen, que nosotros lo vemos como una imagen vídeo de sustrato, pero tiene por característica que esto refleja una hiperproducción de moco por la diseminación de células de tipo mucinosas, productoras de mocos, en los espacios bronquiolares y bien eriterianos. Lo que significa que va a haber una producción de moco tan amplia que produce este síndrome, que le dicen secreción disneizante. Es un paciente que expectora tanto que en el peor de los casos, sobre todo cuando son muy abuelitos, se ahogan en sus propias secreciones. Y no hay nebulización, no hay que lo aspiro, esos pacientes no dejan de secretar nada. Es muy penoso. Entre otros casos, esta es la imagen clásica del adenocarcinoma, un nódulo periférico, componente semisólido, ¿no? Aquí está, componente sólido, la parte estructural del tumor, el vidrio esmerilado alrededor, que generalmente indica eso, la presencia de glándulas mucinosas o de inflamación terciaria. Y acá está igualmente un nódulo especulado, irregular y en relación con un vaso. Y esa es una característica distinta. Esto no es una caverna, este es un quiste. Las paredes son demasiado delgadas para que sea una caverna. Lo curioso es que acá está el fenómeno que les mencionaba del cáncer adenoescamoso, porque hay un tumor que está creciendo justo en la pared del quiste, a saber si este paciente formó un quiste producto del tabaquismo o porque también tenía un enfisema que estaba empezando a manifestarse, a veces se le tiene de forma esto, o tuvo histiocytosis de Langerhans, hay muchas cosas de quistes pulmonares. Pero la cuestión es que ya está formando un tumor en el quiste. Ahí lo vimos. El carcinoma epidermoide, el más asociado al tabaco, igualmente, mutaciones bastante frecuentes, son las mismas de siempre. En este caso es todo lo contrario del adenocarcinoma, generalmente más frecuente en hombres y de 55 años en adelante. A diferencia del adenocarcinoma, nódulo centro
Perdón, central, o sea, peribronquial y con tendencia a ser centroapical. Puede presentar cavitación, como bien puede no tenerla. Y este se va a caracterizar por presentar hemoptisis de manera bastante temprana, sé que les mencionaba. Y aquí está, tremenda piedra. Y casualmente así se está yendo hacia el ápice, a punto de que acá no ven el ápice del pulmón. Acá sí, acá no. Y está adecuadamente insuflado, el problema está acá arriba. Acá tenemos otro, una masa peribronquial. En este caso ya está formando telectasias. Y está comprimiendo un bronquio, no necesariamente el principal. Y acá o es el bronquio principal izquierdo o es que ya está desplazado. O hay un ganglio por acá. Finalmente, síndrome paraneoplásico de este tumor, la hipercalcemia. Es hasta tal punto que en un paciente mayor de 55 años con hipercalcemia podemos sospechar que o es un cáncer epidermoide del pulmón o es un mieloma. Generalmente a esta edad no hay otra opción. Y por último, el síndrome de Pancoast. ¿Alguien se acuerda que era el síndrome de Pancoast? Lo deben haber visto por ahí en semiología. Trata de un tumor en el vértice del pulmón asociado con un síndrome de Hodgkin. Exacto. Muy bien. Y es exactamente lo que vemos acá. Aquí está la masa principal del tumor, pero como es radiografía no se ve toda la estructura, pero eventualmente ya ha llegado. Por eso no se ve el ápice. Y acá está desviando incluso la tráquea. Ya se ha comido toda esa parte del cuello. Como dice el doctor exactamente, agarra el plexo braquial, agarra el ganglio simpático hacia el inferior, y eso puede provocar un síndrome de Horner. Un poquito lo vamos a ver más gráfico en la siguiente diapositiva. Otra cosa que quería resaltarles es que dentro de todos los tumores siempre hay variantes de mayor riesgo o de peor pronóstico. Y a todos les estoy poniendo la variante esta. Así como el mucinoso era del adenocarcinoma, el basaloide, que es la versión más agresiva del cáncer epidermoide. Tiene un pronóstico muy variable. La respuesta generalmente es buena, pero si por obvios motivos la histología sale basaloide, cambia mucho el pronóstico. La respuesta a la quimio es muy importante. Igualmente acá es otro ejemplo de cáncer epidermoide, una lesión peribronquial, aquí está el ilirio y acá también hay ganglios bilaterales. Igualmente, un tumor que está en estadio ya 2B para eso. Y este es el síndrome de tumor, ¿no? Eso es lo que mencionaba el doctor. Aquí vemos el crecimiento siempre el mágico atlas de Neisser, dibujando todo lo que nos vemos obligados a imaginar. Invadiendo el ápice del pulmón, agarra la pared torácica, primero la pleura, luego la pared torácica, puede o no agarrar el componente vascular, y lo primero que se va a llevar es el plexo braquial. Es por eso que ven en la imagen de acá, precisamente, que lo que se va a producir primero es atrofia por denervación, y en segundo lugar dolores, parestesias, y dolor neuropático producto de la destrucción del plexo braquial. Y conforme va avanzando, eventualmente se va a llevar los nervios simpáticos del cuello, y eso va a producir explícitamente el síndrome de Horner. No es algo muy frecuente de ver, pero ocurre. Cuando ocurre es muy sugestivo, cuando la persona es adulta mayor de que sea un cáncer epidermoide. Yo en la residencia solo he visto un caso, no he vuelto a ver ningún otro de estos casos. Lamentablemente, pues por obvios motivos el paciente ya no tiene tratamiento, no tuvo tratamiento y ya pues, salud. Y bueno, el más agresivo de todos, el carcinoma de células pequeñas. El problema de este carcinoma, como mencionaba, es un carcinoma anaplásico, tiene componentes celulares mixtos, no tiene una inmunohistoquímica que lo caracterice, tiene mutaciones complejas. Y entre las más conocidas, por no decir de las que generalmente funcionan con un mal pronóstico en cualquier tumor, hay alteraciones del ciclo celular, ¿no? NSRB1 y TP53 controlan todo el progreso para división. Últimamente, en el año 2015, se calificó como una neoplasia neuroendocrina, porque a nivel de la histopatología se vio que sus células tienen un exceso de gránulos con producción neurohormonal.
por eso tuvo que ser reclasificado, pero no ha perdido sus características agresivas. También está muy asociado al tabaco, y este es de rápido avance, el paciente rápidamente se deteriora, pues hemoptisis aparecen temprano, tos espasmódica, caquexia. El diagnóstico casi siempre está bien. Y algo característico, si se le agarra a tiempo, es la apreciación de una proliferación neuroendocrina con extensión luminal a nivel de los bronquios. Si es que se tiene la suficiente suerte de poder encontrarlo a tiempo, hay un fenómeno de encontrar una masa gelatinosa de aspecto grisáceo dentro de los bronquios, que es una imagen muy característica de este tumor cuando se le llega a encontrar, es cada vez que pasa un estallido fugaz. La diseminación es rápidamente ganglionar y mediastinal, no se va a la pared, va a los ganglios mediastinales con mucha velocidad, y lo más grave que puede causar es eso, un síndrome de vena cava superior, sea por extensión que empieza a comprimir la vena cava o porque invade el vaso, empieza a comprimir el flujo de retorno, produciendo este síndrome. Curiosamente es más frecuente que el tumor de Pacón. El paciente va a presentar una hernia de esclavina. Quiere decir que lo único que se le va a hematizar del cuerpo son los brazos y la cara. Y esto va a aumentar cuando levanta los brazos, porque al aumentar el retorno venoso se va a congestionar aún más. Y esta es una emergencia oncológica. Lamentablemente, cuando se trata de un cáncer de pulmón, si ya agarró a invadir la vena cava, no tiene tratamiento quirúrgico, solo se puede operar. La única opción es darle terapia radical. Pues me refiero a colocarle la bomba de cobalto inmediatamente en el pecho. Este tumor se caracteriza también por metástasis a distancia muy rápidas. Cerebro, lo comentábamos, 10-40%, hueso 30%, hígado y suprarrenales 10%. Son pacientes que a veces convulsionan más rápido de lo que llegan a ser síntomas respiratorios. Suele pasar. Y entre los síndromes cardioclásicos están casi todos los que vimos en la primera lista. Pero los más característicos es que mencionamos: síndrome de Cushing por producción ectópica de ACTH, SICA, el síndrome de Lambert-Eaton con iñositis y dermatomiositis. Realmente, estas radiografías las estamos interpretando como que son de células pequeñas, porque así lo han descrito en los casos donde lo he sacado. Lamentablemente la radiografía y la tomografía no te dan diagnóstico, correcto, eso no se lo olviden. El único que probablemente puede ir a diferenciarlo es el adenocarcinoma, es periférico, y los otros son centrales. Es lo único que van a llegar a diferenciar. Si ven una masa periférica, muy probablemente sea adenocarcinoma. Pero si ven una masa central, hasta que tengan la histopatología, no van a saber exactamente qué es. Este sí es más característico, que está invadiendo el mediastino. Acá si siguen la figurita, si siguen la flechita, ven la silueta del mediastino todavía, ¿no? Esta es la masa, pero este es el mediastino. Sí, sus dimensiones normales. Acá ya no. Acá este es un tumor, ese sí era realmente de células claras. Que lejos de causar atelectasis, inflamación pulmonar, derrame pleural e invasión intestinal. Igual gráficamente se ve en esta fotografía, específicamente eso. Bueno. Y el último, el carcinoma de células grandes, lo único que hay que resaltar es que no responde al último tratamiento, que tiene pobre sobrevida, avanza más lento que las células claras y que el síndrome paraneoplásico que presenta casi generalmente es la quintomásica. No hay nada más que resaltar ese tumor, en realidad es tan poco frecuente que en realidad no está tan estudiado tampoco. Estas son otras variantes malignas que puede presentar el cáncer de pulmón que son de poca frecuencia y la verdad no vale la pena al menos estudiarlas ahorita. Pero está bien para conocimiento general. Del estadiaje no vamos a darle tantas vueltas, solo tienen que acordarse dos cosas. Carcinoma in situ, 3 centímetros. Mínimamente invasivo hasta 5 milímetros. Esto es resecable y curable al 100%. Esto es para que lo revisen después, solamente es para que vean las características principales. Recitar esto de memoria no tiene ningún sentido. Pero es porque es parte del tema y tiene que estar acá, ¿correcto? En el TNM vemos con T la extensión, no solamente el tamaño. N, ganglios linfáticos, y esos son los territorios ganglionarios en los cuales se va a expandir. Y estos son más o menos las distribuciones, ¿no? Metástasis a distancia, M0, M1. Basta con que haya una metástasis a distancia para que el tumor automáticamente pase a estadio 4. Tal cual. Puede tener menos de 3 centímetros, está bien localizado. Ah, también tiene metástasis al hígado. ¿Qué es estadio 4?
¿Qué es lo que generalmente suele pasar? Encontramos un nódulo pulmonar, pero ya tenemos metástasis a otro sitio. ¿Qué es importante de esto? Estadio 1, 100% curable. Estadio 2, potencialmente curable, pero con una altísima tasa de recidiva. Ya la cirugía no basta, hay que darle quimioterapia y radioterapia ayudante. Estadio 3A, debatiblemente operable en algunas circunstancias. 3B hacia 4, ya no tiene tratamiento, o sea, no curativo. Y finalmente el tratamiento es bastante simple. Estadios iniciales, T1, T2, o sea, localizado, es operable y si se opera es lobectomía. Si el paciente no quiere operarse, le podemos dar quimioterapia y darle radioterapia también radical, con fines curativos. Esto se puede tratar. Pero como casi nunca lo encontramos acá, cosas pasan. Localmente avanzado, estadio T3 en adelante, o sea, el 3B para arriba. Es potencialmente resecable, pero la verdad es que nadie lo hace. Esos pacientes generalmente ya pasan a quimioterapia y radioterapia, ya con un pronóstico bastante malo. La resección en cuña que antes hacía nunca ha demostrado dar muchos beneficios a largo plazo. La tasa de recidiva es tan alta que en muchos establecimientos, me refiero en el extranjero, no tanto acá, prefieren no hacerse. Eventualmente pueden recurrir a la neumonectomía total si es que se cuenta con la posibilidad de favorecer al paciente con un trasplante de pulmón a largo plazo, pero acá no tenemos eso siempre. Por eso es que muchos cirujanos de tórax no se animan a ese tipo de cosas. Y es totalmente comprensible porque la calidad de vida del paciente queda completamente comprometida. ¿Desde qué me sirve hacerte vivir 5 años si no te vas a parar a tu sitio? Mejor vive uno bien vivido. Y finalmente, el cáncer avanzado de células no pequeñas tiene una opción de tratarse, que es con terapia biológica, algo que no ocurre en el cáncer de células pequeñas, porque tiene mutaciones tan variables y tan inespecíficas que es difícil achuntarle con algo de tratamiento biológico. ¿Es posible? Sí, si le encuentras una mutación, y ni aún así te puede dar la posibilidad de curarlo. El cáncer de células no pequeñas potencialmente puede regresionar en algunos casos a estadio T3A y puede ser operable en algunos casos, si tenemos mucha suerte, pero la gran mayoría de veces ya quedan solamente con tratamiento biológico intermitente y quimioterapia, porque es lo que se les puede ofrecer. Y a estadio 4, o sea, con metástasis a distancia, ya ofrece una sobrevida de 0 al 5% en 5 años, o sea, prácticamente nada. A veces son salas nada más meses. No se olviden que a cualquier paciente con cáncer nunca le prometan la curación, salvo tenga un linfoma y sea de un esquema tratable. Nunca se le promete a un paciente con cáncer que se va a curar. La gran mayoría de veces, así salga libre del tumor en un año, a veces acaba regresando. El paciente siempre tiene que estar alerta. Lamentablemente, una vez que viene el cáncer, la vida no vuelve a ser la misma para el paciente, así se queda. Las células no pequeñas es muy parecido. La diferencia es que con estadios avanzados medimos mucho la calidad de vida del paciente a través de una escala que se llama ECOG, que mide el grado de funcionalidad del paciente oncológico. Si es rescatable, le damos con todo. Pero si no es rescatable, pasa a tratamiento individualizado, que generalmente nos referimos a tratamiento paliativo. Cosas intermedias pueden encontrarse, pero esencialmente es eso. El tratamiento en estadios iniciales es el mismo. No hay invasión mediastinal, tratamiento quirúrgico. No es candidato. Radioterapia y quimioterapia. Está avanzado. ¿Es funcionalmente rescatable? Sí. No es funcionalmente rescatable. Hacer las cosas correctas. Y respecto al tratamiento, finalmente, lo único que tienen que acordarse es que es desde los años 50 sales de platino. Si es platino, carboplatino, cualquiera de los dos más cetopósidos siguen siendo el esquema de quimioterapia principal para cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y también se usan en las células pequeñas porque no tenemos ni otra cosa que darle. En la segunda línea ya contamos en el INEM con nivolumab e ipilimumab, que son los inhibidores de PD1, que así funcionan para cáncer de células no pequeñas, o sea, adenocarcinoma, epidermoide y todo lo demás, para tratamiento con terapia biológica. Adicionalmente tenemos otras cosas, pero depende
depende de que encontremos el marcador específico, de lo contrario no sirve. Para células pequeñas no funciona. Lo mismo, pero más literal. Cisplatino más cetofósido, 4 ciclos. Ese ciclo se le tiene que resañar al paciente. Si el paciente está avanzado, terapia biológica. Única precaución con el bevacizumab. Si el paciente tiene metástasis cerebrales, no se usa. Puede producir hemorragias intracraneales muy graves. Finalmente, dosis de radioterapia para cáncer de pulmón, 45-50 grays, fraccionadas de 180 a 200 por sesión. Estos son los estudios que probaron que el ipilimumab pues, es muy favorable para cáncer avanzado, para células no pequeñas. Una sobrevida de 5 meses te agrega, bien vivida. Únicas cosas que tienen que acordarse de estos medicamentos. Provocan efectos adversos en una cantidad importante, casi el 9-10%, neumonitis, neutropenia, anemia e hiperamilasemia. Finalmente, para la terapia biológica depende del marcador que haya. Si no, no funciona. Así que todo esto tiene utilidad siempre y cuando tenga los receptores o las mutaciones que se resaltan acá. De lo contrario, le pueden tirar una bomba atómica al tumor y no va a pasar absolutamente nada. Lo van a intoxicar al paciente de 1000 maneras, pero no van a lograr ningún beneficio. En cuestiones de sobrevida, lo que mencionamos, casi todos llegan al estadio 3-4, no tenemos mucho que ofrecer a largo plazo. Esperemos que algún día podamos tener a muchos de los pacientes acá. Dios mediante. Gracias por fumar.